¿Qué viene en este aspecto de Javier Duarte, licenciado? ¿Es así? ¿Sí podría salir aproximadamente en un año de prisión? ¿O el movimiento que venga para imputar de parte de colectivos? ¿Cómo es? ¿Cuál es su destino en cuanto a la justicia? Sí, claro, es muy probable que Javier Duarte, al terminar de compurgar su condena, quede en libertad, toda vez que efectivamente en este proceso penal se resolvió sobreseer el proceso, es decir, el juez dio por terminado de manera anticipada el proceso penal y solamente le quedaría cumplir los 9 años de prisión que le habían impuesto, del cual ya le queda aproximadamente un año, y no tiene más carpetas de investigación iniciadas. Ahora, es importante puntualizar que en el tema de esta carpeta por desaparición forzada, Javier Duarte está acusado solamente por la desaparición de una persona, Así es. de un policía, David N. Y la única prueba que había en contra de Javier Duarte era precisamente la declaración del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, que en su momento señaló y se demostró, de acuerdo a lo que hay en el expediente, que fue torturado por quien entonces comandaba la fiscalía en ese entonces, Jorge Winkler, y específicamente por el titular de la unidad especializada en la investigación de personas desaparecidas, Luis Eduardo Coronel. Esto significa que ese proceso estaba fincado en pruebas fabricadas, en pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, y por esa razón es que este proceso ahora se viene abajo. Tan es así que actualmente el exfiscal general, Jorge Winkler, se encuentra en Pacho Viejo, Veracruz, precisamente vinculado a proceso por delitos de esta naturaleza. Jorge Winkler actualmente está en la cárcel, pues, siguiendo un proceso por tortura. Fundamentales. ¿Qué haría que estuviera en prisión todavía o más tiempo? ¿Que venga una nueva denuncia o ya sobre Ceres ya no hay posibilidad, ya lo que denunció se denunció y punto? O de pronto podría ahorita alguien decir, bueno, yo tengo este caso y tengo una prueba. ¿Podría ser? Porque no creo, pues después de tantos años, pero podría ser que los Eh, colectivos pudieran hacer algo. Es poco probable porque los delitos que se le atribuyen son por hechos de corrupción y en ese tiempo la penalidad que tenían era muy baja, por lo tanto la mayoría de los delitos ya prescribieron. Y ahora hay que ver también el tema, por ejemplo, de los colectivos, que en este caso, lo digo para que tu auditorio esté bien informado, Ujú. ellos están presionando por un tema en el cual es muy evidente que no hay pruebas. Efectivamente, en el sexenio de Javier Duarte hubo una cantidad muy importante de personas desaparecidas, pero no se iniciaron las investigaciones correspondientes, no se presentaron las denuncias y las que se presentaron no escalaron hasta los servidores públicos de primer nivel. Hay muchos policías detenidos en diversos cerezos del Estado que están siendo procesados y ya se están dictando sentencias condenatorias precisamente en contra de los policías por haber participado y cometido el delito de desaparición forzada. Pero la investigación no escaló hasta las autoridades de primer nivel. Licenciado, ¿qué mensaje se le da? Porque, bueno, me imagino a un Javier Duarte libre, obviamente va a haber bastantes veracruzanos que no creo que estarían muy de acuerdo de verlo en la calle caminando tranquilamente, aunque pasa en esta ironía que vivimos de realidad. Pero, ¿qué vendría en este sentido? ¿Tendría él que irse porque tampoco ha regresado el dinero? Es decir, fue una cantidad de millones en donde tampoco las pruebas fueron suficientes para decir, pero pues casualmente su exmujer estaba viviendo en una de las zonas más costosas de Inglaterra, por lo menos esto muestran las pruebas, porque ya no sabemos si en esa época Miguel Ángel Yunes Linares también mostraba pruebas pues fidedignas. Después de tantas cosas en donde los ciudadanos decimos, pensamos que una persona es y no es, y la pregunta en sí es, así no haya tenido una reparación del dinero, pues va a quedar libre caminando por la calle, no pasa nada. En su opinión como abogado, ¿qué hace falta en esa ley? O sea, es que desde la ciudadanía lo vemos como, pues nos están diciendo, vaya del Inca, róbese 5.000 millones de pesos que en 9 años sale, es más o menos el mensaje que queda, ¿no? Sí, realmente el grave problema que vivimos en México es la impunidad. Sí, caray. No se ha logrado erradicar la corrupción. Yo creo que ese sería el mensaje para tu auditorio. O sea, nosotros no tenemos como ciudadanos que sentirnos, obviamente el agravio ha sido muy fuerte, pero Sí. el grave problema es que el sistema anticorrupción no funciona y mucho menos en Veracruz. Sigue habiendo demasiada impunidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? Lo hemos dicho en otras ocasiones, Andrea, exigirles a las autoridades que investiguen de manera diligente, exigirles a las autoridades que hagan cumplir la ley, exigirles a las autoridades que no roben. Si vemos que los gobernantes están robando, si vemos que es muy evidente que nos están tomando el pelo con sus declaraciones, pues la sociedad unirse y ponerles un alto. No lo hacemos como sociedad. Entonces solamente nos queda vivir con esta indignación que nos producen este tipo
de resoluciones, el ver que una persona que hizo tanto daño a Veracruz, pues efectivamente va a quedar en libertad. Y